Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver otro capítulo de Economía Política, sería el capítulo 3, Situación del Proletariado Industrial. Para eso les preparé una presentación que voy a compartir pantalla. Bien, ahora tienen que estar viendo la presentación. Bien, unidad 1, capítulo 3, Economía Política, la situación del proletariado industrial. Parte 1, lo vamos a ver en dos partes. Primeras palabras, como para dar comienzo, hasta ahora habíamos visto el pensamiento de los economistas clásicos, como por ejemplo Adam Smith, David Ricardo, que vimos en la unidad anterior. Se caracterizó por describir al capitalismo y defenderlo como la mejor alternativa posible de organización económica y social. Recuerden que el capitalismo estaba en manos de las personas que más poder tenían, más riqueza tenían, y sus trabajadores eran prácticamente esclavos de sometimiento a un trabajo sin horas, con muy pocos recursos económicos como para poder sobrevivir. Avanzaremos sobre los pensamientos de los economistas críticos a la escuela clásica. Tanto Adam Smith como David Ricardo y otros que vimos pertenecían a la escuela clásica. Los socialistas y marxistas se dedicaron a escribir cómo debería ser la sociedad más justa, mejorar la situación de la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de los trabajadores. Esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver a los socialistas y a Karl Marx. La situación de los trabajadores en 1789 hasta 1848. La primera revolución industrial, recordamos, se dio en 1760 hasta 1850 aproximadamente. O sea que sería ese periodo que vamos a estar analizando, un poquito más, un poquito menos. Y tomamos el libro de las revoluciones burguesas de Eric Hobsbawm, donde él describe la situación del proletariado para situar el estudio del pensamiento crítico, ¿sí? O sea, el pensamiento crítico hacia la escuela clásica que vimos en el capítulo anterior. Nos vamos a situar en este pensador y en este libro. Estableció que el proletariado tenía tres opciones ante los cambios de la revolución industrial. Proletariado llamamos a los trabajadores de esa época. Podían hacerse burgueses o burgués, podía desmoralizarse ante la explotación laboral, por supuesto, o podía rebelarse. Entonces vamos a explicar. Para hacerse burgués, la transición era prácticamente imposible para quienes no poseían nivel aceptable de instrucción y posesiones de bienes. O sea, la primera opción, que era hacerse burgués para cambiar esa situación de esclavismo prácticamente, o de esclavitud, mejor dicho, no esclavismo, de esclavitud, era pasar a ser burgués. Para ser burgués tenía que tener educación y tenía que tener bienes. Era una posición prácticamente imposible. La otra opción era desmoralizarse, era una opción recurrente ante la explotación recibida de parte de la sociedad burguesa y su hacinamiento en suburbios, vivir muy mal, precariedad habitual. El rápido crecimiento de las ciudades trajo como consecuencia enfermedades contagiosas. Esto era algo muy recurrente en los proletariados, es decir, desmoralizarse. ¿Por qué? Porque ellos vivían en lugares muy precarios y la explotación recibida por parte de los burgueses era demasiada. Y la tercera opción, que fue prácticamente la obligada, era rebelarse. Era una opción para el proletariado industrial. Rebelarse ante todas estas situaciones que realmente los perjudicaban. A partir de 1815, las condiciones de vida del proletariado podrían empeorar aún más. Además de la falta de servicios urbanos, el dinero y los jornales tendían a la baja. La distribución de alimentos disminuyó y trajo mucha desnutrición. Esto empeoró a partir de 1815 la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tenían dinero, no les pagaban como correspondían y los servicios eran terribles. Además de que no recibían la alimentación que correspondía y traía desnutrición y por lo tanto fallecimiento. Por todo esto aparecen los movimientos laborales y socialistas. El nuevo proletariado fabril o industrial vivía bajo el estricto control y disciplina del patrón, además de aumentar sus ganancias adueñándose de su trabajo. El trabajador era explotado y empobrecido por la acción del rico. Es decir, nuevamente resaltamos que el trabajador sinceramente estaba explotado y muy empobrecido. Prácticamente trabajaba para poder sobrevivir y apenas llegaba a eso.
El movimiento obrero presentaba la ambición y conciencia de clase. Aparecen en Gran Bretaña y en Francia las primeras organizaciones entre 1815 y 1848, dentro de la primera revolución industrial, junto al socialismo que irrumpe en la década del 20, 1820, ¿no? Nos adecuamos en donde estamos. La solidaridad y la huelga eran armas colectivas. Es decir, empieza un movimiento obrero para tratar de defender sus derechos. ¿Dónde se da? Se da en Gran Bretaña y en Francia, donde la solidaridad y la huelga eran sus elementos, sus armas para poder combatir esta prácticamente esclavitud o explotación que tenían los burgueses con los trabajadores. Entonces vamos a hablar del socialismo. Y tenemos dos socialismos, el utópico francés, como dijimos que apareció en Gran Bretaña y en Francia, el socialismo británico y otros críticos del capitalismo. Dentro del utópico francés tenemos a Henry Saint-Simon, a Louis Blanc, a Pierre-Joseph Proudhon. Dentro del socialismo británico tenemos a Robert Owen, que fue un gran socialista, pensó mucho en su gente. Y otros críticos del capitalismo tenemos a Jean-Simon de Sismondi, Adam Müller y Friedrich List, que son otros críticos del capitalismo. Otros críticos, estos socialistas, eran críticos de las escuelas clásicas que vimos en el capítulo anterior. Vamos a hablar un poco del socialismo utópico francés. Nace después de las promesas incumplidas de la Revolución Francesa en 1789, todo más o menos en la misma época. Las clases bajas se ilusionaron con la oportunidad de terminar con la monarquía y establecer un sistema más justo, y esto no se dio. Por lo tanto, nace el socialismo utópico. Utópico significa sueños. La situación de las clases bajas no mejoró, bajos salarios, desocupación, hambrunas, y surgen los nombres que predicaban la igualdad económica. Estos nombres que mencionamos en la filmina anterior, lo que hacían era fomentar esta igualdad económica. La utopía proponía un proyecto, una idea, un sistema, y fue la forma que los socialistas utilizaron para criticar el mundo que observaban injusto. Es decir, todo esto era injusto, que los burgueses se aprovecharan de los trabajadores o proletariados. Entonces, el socialismo francés lo que hizo fue este socialismo utópico, que era un movimiento, era un proyecto, una idea que era para criticar todo lo que veían que era injusto. Y tenemos los tres exponentes. Simon, su libro fue La Nueva Cristiandad, y él propuso una nueva sociedad que tenía como pilares la industria y los avances científicos. No existían ni ricos ni pobres, sino que el principio sería la igualdad. Simon lo que hacía era promover la igualdad entre trabajadores y burgueses, en una situación totalmente utópica para la época, pero él defendía esa posición. Blanc, su obra era la organización del trabajo, y propuso la creación de talleres sociales organizados por el Estado, pero administrados por los trabajadores. Fomentaba la competencia eficiente ante empresas privadas. ¿Qué quería Blanc? Blanc quería la igualdad con respecto a las capacidades, al conocimiento, a la instrucción. Recuerden que para ser burgueses, una de las condiciones, además de los bienes, era tener una educación aceptable. Bueno, Blanc lo que hace es proponer estos talleres que estaban organizados por el Estado, pero administrados por los trabajadores, para que pueda existir una competencia con las empresas privadas más justa, más eficiente, más igual. Proudhon, su sociedad utópica era una unión dentro de la anarquía. Y recordemos que el anarquismo es un movimiento opositor a todo tipo de autoridad social y política. Todo tipo de autoridad social y política. Estado era opositor. Una vez eliminado el Estado, las diferencias, las riquezas se terminan. Su principio sería todos a disponer de su propio trabajo. ¿Qué quería decir Proudhon? Proudhon decía que si eliminábamos el Estado de toda esta situación, cada uno podía tener su trabajo, su propio trabajo, y no formar parte de esta esclavitud que había, o este abuso que había entre los burgueses y el proletariado. Después tenemos el socialismo británico, y acá hay un referente muy importante que es Robert Owen. Se destacó por su activismo social, o sea, por las actividades que realizaba, en búsqueda de las mejoras sociales de la vida de los trabajadores, defensor de la formación de sindicatos, uno de sus precursores. Acá ya en esta época empezamos a hablar, en el siglo XVIII, de los sindicatos. Fue un empresario de la industria textil, y miren lo que hizo.
Tomó medidas como la reducción de la jornada laboral, aumento de los sueldos y educación gratuita para la capacitación. Se negó a emplear menores de edad. Recuerden que para esta época los menores de edad eran muy comunes que trabajasen. Abrió un almacén dentro de su propia empresa para suministrar alimentos y viviendas y vestimentas baratos, y con esto mejoró muchísimo la situación de la clase trabajadora. Fue un modelo para otros socialistas. Owen ha sido realmente un representante, un exponente muy importante del socialismo británico. Y por último tenemos los otros críticos del capitalismo. Tenemos a Simón de Sismondi, que su libro fue Nuevos Principios de la Economía Política, y propuso: ¿para quién se acumula la riqueza? Recuerdan que Adam Smith y David Ricardo también hablaban de la riqueza, ¿no? Y qué entendían ellos por riqueza. Que no solamente estaba relacionado con lo material, como pensaban ellos. Le interesaba la distribución de la riqueza, a Sismondi. El Estado debe intervenir para proteger a las personas en la situación desfavorable. Fue precursor de la economía del bienestar, lo vamos a ver más adelante, lo que se llama estado de bienestar. Hoy en día, en la actualidad, en este año 2020, se habla mucho del estado de bienestar, donde el Estado interviene muchísimo en obras sociales, ¿no? Para tratar de igualar o de equiparar las condiciones de las personas que están en situación desfavorable. Adam Müller consideraba que la sociedad es una totalidad, es un todo, ¿sí? En el capitalismo, la división entre obreros y capitalistas desnaturalizaba esta unidad, es decir, no pensaban que era todo lo mismo. Y en realidad se ayudan uno con otros, es un todo. El dinero no sirve solo para comprar, sino que tiene una función social al intercambiarse, se utiliza socialmente. O sea, el dinero no solamente era para comprar bienes, alimentos, vestimenta, servicios, etc., sino que también para socializarse, porque al intercambiarse uno genera la socialización con la gente, con las personas. Y por último, Liz, que se dedicó al servicio público, publicó su libro Sistema Nacional de la Economía Política, en donde la riqueza de una nación depende de las fuerzas productivas, y aquí llamamos fuerzas productivas, desde los recursos naturales hasta la inteligencia, pasando por las industrias. Fomentaba la producción nacional. Para Liz era muy importante el tema de la producción nacional. Los socialistas, para terminar con este tema, se negaban, estaban en contra del librecambismo de las escuelas clásicas que vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque el librecambismo lo que hacía era abrir las puertas del comercio internacional, y si bien es cierto que debemos tener comercio internacional, no debemos vivir del comercio internacional, porque si nosotros compráramos todo, importáramos todo desde afuera, nuestra industria nacional perdería fuerza y obviamente se agotaría, y en eso traería muchísimo desempleo. Los socialistas eran precursores y eran fomentadores de todo lo que es la producción nacional, para generar empleos con ello y mejorar la situación del proletariado. Muy bien, hemos terminado este capítulo. Chau.